Deseo en primer lugar agradecer a los parlamentarios andinos esta invitación que me han hecho para poderme vincular con ustedes y hablarles un poco del pensamiento de Aya de la Torre. Y mi agradecimiento en especial va a mi amigo, el congresista Gustavo Pacheco. Víctor Raúl se formó inicialmente dentro del grupo anarcosindicalista, prácticamente desde que era un adolescente en Trujillo. Esa vinculación se incrementó cuando vino a Lima, se puso en contacto con el grupo La Protesta, uno de los grandes movimientos libertarios que hubo en el Perú, se vinculó con don Manuel González Prada y trabajó muy de cerca con un joven trabajador de una imprenta que fueron muy amigos y estuvieron muy vinculados, que fue José Carlos Mariátegui. Este movimiento libertario estaba estrechamente vinculado sobre todo al pensamiento de Proudhon, a quien se le consideraba el gran maestro. Proudhon es uno de los grandes fundadores del socialismo contemporáneo, que en el año 1948, después del fracaso de la primera gran revolución de trabajadores que prácticamente se extendió por toda Europa, va a modificar radicalmente su pensamiento. Esta revolución de 1848, a pesar de su carácter fallido, repercutió enormemente en el futuro pensamiento tanto de Marx como de Proudhon. En ese momento, Proudhon era el maestro y Marx era todavía el discípulo. Hasta 1848, sus posiciones fueron muy cercanas, y es por eso que a Marx se le consideraba en ese momento una especie de epígono de Proudhon, pero nada más. En el año 48 es donde va a empezar la gran separación entre el socialismo de tipo libertario de Proudhon y el socialismo más bien centralista del tipo de Marx. La revolución del 48 generó muchas expectativas, como pocas revoluciones han generado en el mundo. Tuvo, reitero, una extensión en todo el continente europeo. La revolución del 48 se dio en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia. En Italia incluso llegaron a sacar al Papa de los Estados Pontificios, favoreciendo la unificación italiana que va a venir después. Pero todo ello quedó, sin embargo, condenado al fracaso y la revolución murió en un mar de sangre. Uno de los países, sin embargo, donde sí triunfó la revolución, uno de los pocos países, fue Suiza, porque Suiza se empezó a ordenar políticamente de acuerdo a estos grandes ideales libertarios, partiendo precisamente de un modelo confederativo que se va a implantar plenamente en Suiza y que dura hasta estos momentos. Es por eso que el gran referente histórico de Proudhon es precisamente Suiza. Proudhon y Marx trataron de explicar la razón del fracaso de la revolución del 48. Hay un solo punto en común entre estos dos pensadores, y es considerar que la revolución del 48 fracasó porque trató de imitar la revolución francesa del siglo anterior. Para ellos, toda revolución que trate de imitar una revolución anterior, en ese mismo momento está declarando su fracaso, porque ninguna revolución, ningún hecho histórico puede repetirse tal como fue anteriormente. Eso sería un anacronismo. Ya en los aspectos concretos, las diferencias de interpretación van a ser diversas. Marx considera
que la Revolución del 48 lo que enseña es que no hay que tener excesiva fe en lo que es espontáneo, en lo que viene del pueblo. Se requiere formar una clase dirigente, se requiere tener una buena plana de personas que prácticamente le digan al pueblo lo que se tiene que hacer. Y esto indudablemente propicia ya un movimiento centralista y una forma de gobierno propuesta también centralista. Proudhon tiene una interpretación completamente distinta. Dice, la revolución de 1848 fracasó porque no tomó el concepto de revolución en toda su integridad, en todo su conjunto. La revolución de 1848 se propuso defender el derecho del trabajo. Y el problema no está en que haya defendido ese derecho, sino que se olvidó que junto a ese derecho hay otros derechos tan importantes como ese. El derecho del trabajo significaba defender al trabajador de la incipiente clase industrial de ese entonces para que tenga un salario digno, para que las condiciones del trabajo no sean infrahumanas, para que se termine, como se definía las fábricas en esos momentos, se le llamaba las lóbregas cárceles de Satán. Pero defender ese derecho era defender a una parte relativamente pequeña de la sociedad. Dentro de esos trabajadores de las fábricas proletarios, propiamente dicho, no estaban los desocupados, no estaban los artesanos, no estaban los pequeños comerciantes, no estaba el campesinado. Y para Proudhon esa fue la causa, que esa revolución no era la revolución de los trabajadores, sino de un sector de los trabajadores. Y es por eso que a partir de Proudhon no se trata de utilizar el término proletario, no porque se tenga temor al término, sino porque se consideraba que ese es un término particular, porque proletario es solamente un sector de trabajadores. Está el campesinado, están los artesanos, que en ese momento tenían incluso una mayor presencia que la que podían tener los sindicalistas de una empresa. La Revolución del 48 va a enseñar que su objetivo no es solo defender el derecho del trabajo, sino crear las condiciones para el segundo gran derecho, que es el derecho al trabajo. Vale decir, generar en un país el desarrollo, el bienestar, el progreso necesario para que surjan nuevos puestos de trabajo, para que el joven que ya entra en una edad de cierta madurez pueda encontrar trabajo, para que los artesanos puedan mejorar su producción. Entonces, la revolución para Proudhon es la conjunción entre el derecho del trabajo y el derecho al trabajo. El socialismo se queda únicamente con el derecho del trabajo. El liberalismo se queda con las leyes económicas, el derecho al trabajo. Y es por eso que él propone la síntesis de ambos, a la que le llama socialismo libertario, donde el proyecto político tiene en cuenta, por supuesto, los derechos del trabajo, la defensa de los trabajadores, pero tiene como objetivo generar nueva riqueza para los que no tienen, nuevos puestos de trabajo, fomentar el desarrollo, el progreso, la industria. Y es así como se va a conformar este movimiento anarcosindicalista. Son estas las ideas que trajo González Prada de Europa al Perú y América Latina. De este modo como se funda el movimiento anarcosindicalista en el Perú, a través de diferentes etapas que por lo general están vinculadas al periódico
que publicaba cada uno de estos gremios, de estos grupos. Y fue ahí donde Aya de la Torre va a tener la primera fuente de su pensamiento, que la revolución busca el derecho del trabajo, pero no se agota solo en eso. La revolución, el país, el proyecto político, tiene también que luchar por el derecho al trabajo, crear las condiciones para que todos los seres humanos tengan un trabajo digno, para luchar no solo por un sector de los trabajadores, sino por todos los trabajadores en su conjunto. Para este movimiento es tan importante el proletario como el campesino. El proletario y el campesino y los artesanos, los que viven, ¿no?, de modo independiente con su propio trabajo. Por todos ellos tiene que luchar la revolución. Y esto va a ser prácticamente el punto de partida de Aya de la Torre. Al finales de la década, ya de la segunda década, empezando ya la década de los 20, Víctor Raúl tomó conciencia que el movimiento anarquista ya había cumplido su misión histórica. Tenía un gran problema que había generado demasiados prejuicios. Se consideraba que todo aquello que fuese organización, tratar de organizar, y donde hay organización, en cierto modo tiene que haber también una jerarquía. Eso era condenado. Y ya empezó a tener problemas en las grandes luchas que hizo el movimiento anarcosindicalista, donde jugó un papel importantísimo el joven Aya de la Torre, como seguía la lucha por la jornada de las 8 horas, la lucha frente a la subida de las subsistencias, la lucha para impedir que los temas religiosos sean utilizados como instrumentos políticos, y la lucha que fue realmente épica de la gran reforma universitaria. Además, también la lucha por la emancipación de la mujer. Todas estas luchas se realizaron en el Perú por el movimiento anarcosindicalista, teniendo como sus grandes motores al universitario Aya de la Torre y al obrero de imprenta José Carlos Mañategui. Y tuvieron problemas con los viejos anarquistas que consideraban que esa organización iba contra la espontaneidad y por lo tanto contra el anarquismo. Las diferencias se fueron acentuando. En el año 1924 se pagan a tanto Aya de la Torre como a Mañategui del movimiento anarcosindicalista. Víctor Raúl es deportado a México, donde se pone en contacto, y después a Europa, de América a Europa, donde se pone en contacto en México fundamentalmente con el epistolario de Engels, y en Europa se pone en contacto directo con la Revolución Rusa, que acababa de empezar. Conoció a los grandes líderes gestores de la Revolución Rusa. Y acá viene su segunda vertiente, que es la del marxismo. Aya de la Torre consideraba que el pensamiento de Marx histórico ya se había vuelto anacrónico. No tenía nada que hacer con el fenómeno imperialista. Tenía necesariamente que ser superado. Incluso Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, escribió un artículo titulado «La Revolución Rusa, una revolución contra Marx», porque lo que hace Lenin es recrear el marxismo para adaptarlo a otra realidad histórica. Entonces, el marxismo solamente podía aplicarse siendo recreado. Pues bien, una de las primeras cosas que tomó conciencia es que el marxismo-leninismo es incompatible con la realidad indoamericana. No lo critica por considerarlo radicalmente revolucionario, lo critica porque simple y llanamente no es aplicable a la realidad indoamericana. Los ejemplos son muy concretos, además, que son muy evidentes.
En Europa, el imperialismo era la última etapa del capitalismo. En América Latina, el imperialismo no es la última, sino la primera etapa del capitalismo. Y esto cambia toda la teoría y toda la táctica revolucionaria. El principal enemigo de los países europeos, de los trabajadores europeos, era ¿quién? El imperialismo inglés. Y el imperialismo inglés no tiene presencia en América Latina, sino el imperialismo yanqui. Algo similar va a decir también Mao en China. Nosotros estamos sujetos y sufrimos el imperialismo nipón, y no el imperialismo inglés ni el imperialismo yanqui. Porque en ese momento el imperialismo era un fenómeno nacional, era de una clase capitalista dirigente de una nación. Estaba estrechamente vinculado a los intereses nacionales, punto que se va a perder completamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya el imperialismo cambia, pero en ese momento era netamente nacional. Entonces Víctor Raúl toma conciencia, en primer lugar, que el marxismo tiene una gran coherencia en su interpretación lógica, que en el proyecto político de Marx simple y llanamente pertenece al pasado, ya no es aplicable, que el marxismo-leninismo significa una recreación válida, coherente para un país pobre de Europa, pero que no tenía nada que hacer con la realidad latinoamericana. Y esa es la segunda gran vertiente del pensamiento de Aya. De ahí pasa Aya a Inglaterra, a la Universidad de Oxford, en los momentos en que se estaba efectuando la gran de revoluciones científicas, filosóficas, lógicas, matemáticas en Oxford. A fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, se creó una nueva teoría porque ya la dialéctica hegeliana estaba completamente desacreditada, por un lado, y por otro lado, se habían prácticamente echado por tierra, no la ciencia, no las matemáticas, que tuvo un desarrollo vertiginoso, sino sus fundamentos epistemológicos. Se entra en la crisis sobre los fundamentos epistemológicos de toda la ciencia, y de ese modo surge la teoría del espacio-tiempo histórico, teoría filosófica, metafísica que abarca todo. 20 años después, ya en la década del 20, se trata de aplicar esa teoría del espacio-tiempo histórico a las diferentes disciplinas, y eso se hace en Oxford. Simultáneamente tenemos la aplicación de la teoría del espacio-tiempo histórico al mundo lógico-matemático, hecho por Bertrand Russell y por Whitehead, sobre todo en su obra titulada, con el título latino, Principia Mathematica. Se pusieron un poco de moda los títulos latinos, porque la obra de Wittgenstein, donde revoluciona toda la gnoseología, toda la teoría del conocimiento, los fundamentos de la ciencia, se llama Tractatus Logicus Mathematicus, también en latín. Se tiene la aparición de la teoría de la relatividad de Einstein, que es la aplicación de la teoría del espacio-tiempo histórico al campo de la física. Y poco después vienen otras teorías hermanas, pero todavía diferentes. Incluso en la actualidad no se ha encontrado un elemento que las una, es la teoría de los cuantas, que viene después, y el principio de indeterminación, que viene años después. La teoría de la relatividad se aplica a lo macro, a lo que es el universo cuando se sale de la órbita terrestre. La teoría de los cuantas se aplica a lo micro, o sea, en otro nivel. Y el principio de indeterminación se aplica a algo que prácticamente recién se descubre en el siglo XX, que vendría a ser lo micro de lo micro, que es todo aparte. Entonces, se aplica, tiene esa aplicación, es importante,
La teoría del espacio-tiempo históricos se va a aplicar a la filosofía con la fenomenología de Husserl. Se va a aplicar como interpretación histórica con las obras de Coleman. Se va a aplicar en el estudio del ser humano con la aparición del psicoanálisis de Freud, de Adler, de Jung. Y aunque un poco tardíamente, se va a aplicar también en la teología católica gracias a la encíclica del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, donde ya ubica también la teología católica dentro del espacio-tiempo histórico. Y esa va a ser la tercera gran vertiente del pensamiento de Aya. Aya ahí toma conciencia de otro elemento, que el marxismo-leninismo, además de ser incompatible con la realidad indoamericana, se había puesto de espaldas a toda la gran revolución lógica, matemática, epistemológica, científica que se había efectuado en Europa. Con esas tres fuentes va a venir y va a presentar ya lo que es el APRA. El APRA, en primer lugar, es un movimiento que se fue haciendo, se está haciendo, no está terminado. Únicamente está terminado aquello que muere en el momento de morir. Pero mientras el ser humano, las ideas, las instituciones están en movimiento, están con vida, tienen vitalidad, van creciendo, se van desarrollando. Por una simple razón, se van adaptando a las nuevas realidades. Y ese es otro aspecto importantísimo, por lo que podríamos denominar la nueva dialéctica generada por el espacio-tiempo histórico. Aquello que lleva al progreso, al desarrollo, no es tanto las contradicciones internas de un sistema, porque un sistema, por lo general, lógico, matemático, científico, no tiene nada de contradictorio, sino que ese sistema se hace incapaz para enfrentarse a lo nuevo, lo que recién está siendo descubierto. Dentro de ese planteamiento hay etapas en el pensamiento de Aya que obedecen a diferentes circunstancias históricas. Entonces es importante, al hablar del pensamiento de Aya en un momento, decir de qué etapas se está hablando. Pero en general, dejando a un lado aspectos históricos, porque no deseo abusar con el tiempo que me ha dado generosamente los organizadores, podríamos hacer una síntesis de lo que busca el APRA. Lo primero que tendríamos que comprobar es que hoy día la doctrina de Aya de la Torre tiene más vigencia que la que tuvo el siglo pasado. Aya de la Torre podría decir lo mismo que en algún momento dijo San Simón: yo no he escrito para mi presente, he escrito para un siglo después. Y su pensamiento tiene mayor vigencia un siglo después. Uno de los aspectos que señala es que la revolución es inseparable también de generar las condiciones para el progreso, para el desarrollo, para el bienestar. Tiene que defender el derecho del trabajo. Tiene que estar al servicio de los trabajadores de cualquier tipo que esto sea, sin distinción si es trabajador de fábrica, si es artesano, si es campesino. Todos son trabajadores. Hasta el intelectual es un trabajador. Debe defender a los trabajadores, pero debe también crear las condiciones para que haya fuente de trabajo, porque solamente con la fuente de trabajo se evita la miseria. Además, que un hombre, un ser humano, para que se pueda realizar humanamente en su plenitud, debe contar con los elementos suficientes para poder subsistir con su trabajo. Hablar del trabajo es hablar, por lo tanto, de un instrumento de realización humana. Y lo que hay que propiciar es que esa sociedad genere puestos de trabajo también, riqueza, bienestar, y esto es fundamental. En segundo lugar, ¿qué es lo que se opone a esto?
Lo que se opone es que para Proudhon, como para González Prada, como para Haya, como para Mariátegui, el actual sistema político de la democracia formal es obsoleto e inadecuado. No funciona, no cumple su misión. Solo ha creado, a pesar de llamarse democrático, los gobiernos más centralistas que registra toda la historia de la humanidad. Esto se requiere modificar la estructura del Estado, para lo cual se requiere tener ideas muy objetivas, muy claras, de toda la humanidad y de todo lo que José Carlos Mariátegui llamaba la escena contemporánea. Kant señaló como postulado histórico, punto que repiten los grandes filósofos del siglo XIX, del siglo XX, y lo repite incluso la Iglesia en sus encíclicas papales, que el Estado universal es un postulado histórico que se va a imponer. Y frente a este postulado histórico hay dos posibilidades de alcanzar. Una de ellas, que una potencia hegemónica se apodere de todo el mundo, lo que es transitorio, lo que puede cambiar. No se crea con ello la paz perpetua. El otro es que la humanidad se vaya organizando de modo confederado, hasta llegar a 4 o 5 grandes confederaciones, que al confederarse formen la confederación del gobierno mundial. En ese contexto, quien lo captó muy bien fue don Manuel González Prada. Por eso una de las primeras cosas que hizo al retornar al Perú fue recrear el concepto de integración bajo esta perspectiva. La integración de América dejó de ser vista como algo que tiene fin en sí mismo. La integración de Indoamérica tiene como función ser una etapa previa para llegar a la gran confederación mundial. Es por eso que González Prada, poeta, gran literato, al fin y al cabo, lo puso en una frase: mientras Norteamérica predica el monroísmo, América para los americanos, nosotros señalamos y predicamos América para el mundo. Entonces ya con esto se cambia la dimensión. Cuando los saint-simonianos trataron de crear los Estados Unidos de Europa, Proudhon se opuso, no porque estuviese contra la integración, sino por el modelo que se estaba. La auténtica integración para Proudhon es de pueblos, no de estados, menos aún de gobiernos. Por lo tanto, lo que se requiere es una integración que parta de países confederados que cada vez se vayan confederando más. Proudhon decía, Francia, Italia, Alemania son muy grandes. Se requiere que sean confederaciones de regiones, que se vayan confederando cada vez más. Nuestros países, que son pues 4 o 5 veces más grandes que los países europeos, son todavía mucho más grandes. Y América es todo un continente. Entonces, por un lado se requiere la confederación interna de nuestros países, una etapa previa antes de llegar a la confederación americana, como etapa previa a su vez de la confederación mundial, que es el crear las confederaciones partiendo de las regiones económicas de América Latina. Y allá en la torre va a ser una descripción detallada de estas subregiones económicas de América Latina, donde a mi parecer es muy poco lo que hay que añadir o que hay que quitar. Ya prácticamente está dicho todo lo que se tenía que decir sobre ese punto. Entonces, el modelo que propone es el modelo confederativo, que parte que desde un punto de vista de organización político, el punto de partida es el municipio. Porque es en el municipio donde puede intervenir activamente el individuo y poner
punto final a todo intento de centralismo, que es el inicio de todas las lacras políticas y sociales actuales. Se parte del municipio. La instancia superior ya no es el municipio distrital, sino el municipio provincial, y vemos que hay un divorcio. Son otras autoridades con otros objetivos. Eso hay que quebrar. El municipio provincial debe ser la confederación de los municipios distritales. Entonces son los alcaldes, las autoridades distritales las que conforman el gobierno del municipio provincial. Hay continuidad. Se está en otro nivel, pero continuando y dándole suma importancia a la base, que es el municipio. ¿Qué cosa vendría a ser la región? La confederación de los municipios provinciales. Entonces debe estar conformada por los alcaldes provinciales. Hay continuidad. El Estado es la confederación de las regiones. La primera subregión ya continental, las subregiones, está conformada ya por esas confederaciones de confederaciones. Y cuando estén esas subconfederaciones regionales, vendrá la unificación, la integración de América Latina con la Confederación de América Latina, en vista que sea una de las 4 o 5 grandes confederaciones que van a confederarse para formar el gobierno mundial. Entonces, es ese movimiento confederativo el que reemplaza a todo el sistema actual, generando un nuevo tipo de democracia, un nuevo tipo de gobierno. Y en este nuevo tipo de gobierno juega un papel importante las instituciones vinculadas con las diferentes áreas donde se expresa el trabajo humano. No está solamente el individuo con un nombre y un apellido, está el trabajador de un sector de la riqueza nacional. Deben estar esos diferentes factores, por supuesto, deben formar parte los presidentes regionales, deben a su vez formar parte los titulares de instituciones fundamentales de la República, deben participar activamente, ser escuchados los legítimos gremios de los trabajadores, vale decir, la sociedad en su conjunto. A ese Congreso, Proudhon, que fue el creador, lo llamó Congreso Económico para oponerlo al Congreso Político. Se lo va a traer también allá de la Torre. Ahí sí tengo dudas sobre si el término en estos momentos es el más adecuado, pero esa es cuestión de palabras. Lo importante es el Congreso Económico, cómo está conformado y cuáles son sus objetivos. Desde el momento que todo el poder está en la base, en la comuna, en el municipio, uno de los peligros que se corren es pues que falte unidad. Entonces, el Congreso Económico no es solamente un Congreso nacional, es un Congreso regional y también incluso debe serlo provincial y hasta distrital, con sus manifestaciones, que tiene como objetivo no la política inmediata, planes de gobiernos concretos, inmediatos, sino señalar, en un caso, los grandes objetivos regionales, los grandes objetivos nacionales en otros, los objetivos provinciales, los objetivos distritales. Por lo tanto, el Congreso Económico juega un papel importantísimo en esto, por señalar los grandes objetivos y para velar que las medidas que se tomen estén de acuerdo con esos grandes objetivos nacionales, regionales, provinciales o distritales. Hay otro aspecto también que es importante. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Centésimos Annus, señala que el cáncer, que ya está en su etapa terminal, se ha apoderado de todas las democracias del mundo occidental. Y ese cáncer es la inmoralidad. Señala incluso
que la mayor lacra que tiene es que esas inmoralidades son, en el fondo, generadas por el mismo sistema, propiciadas por el mismo sistema. Una de las funciones que tendría el Congreso Económico es velar por la moralidad. Si nosotros continuamos con que los órganos de control, como sería la Contraloría, el Banco Central de Reserva, dependan de un poder político, va a estar manejado por ese poder del Estado. Estos órganos de control deben manejarlos el Congreso Económico o el Congreso Nacional, como se le quiera llamar, debe velar por eso. Los magistrados no pueden ser ya nombrados únicamente por un poder del Estado, porque si es el Ejecutivo es para lograr sus objetivos, si es el Legislativo viene lo que acá el pueblo peruano, con esa buena imaginación que tiene, viene la repartija, lo que se requiere, que de un modo profesional, independiente, ajeno, se nombre a lo mejor del Perú o de estos países para esos cargos. Entonces, este es el gran proyecto que está presentando Víctor Raúl en estos momentos para el Perú, para América Latina. Y yo creo que debe ser, por lo tanto, seriamente estudiado, porque podría significar la tabla de salvación para el Perú, para América Latina, en estos momentos tan difíciles que vivimos, no solo en nuestra patria, sino en todo el continente americano y en Europa. Víctor Raúl, reitero, tiene hoy día más presencia que la que tuvo el siglo pasado. Muchas gracias.